Para conseguir el acabado perfecto es imprescindible que el trabajo de preparación también sea perfecto. Uno de los pasos más importantes en la preparación es el tapado del poro. La preparación del tapaporo es muy sencilla, con un par de cucharadas pequeñas se puede cubrir prácticamente una guitarra completa. Se puede utilizar un recipiente pequeño con tapa para que no se seque, y ahí se vierte el tapaporo. A continuación se añade un 10% de agua templada y se remueve la mezcla hasta conseguir un líquido espeso y homogéneo. Cuanto más se diluye, mejor penetra en el poro, pero a cambio hay que dar más mano. Una textura como de pintura espesa es la que a mí más me gusta utilizar. Es muy importante proteger las zonas que no queremos manchar con el tapaporo, como por ejemplo la junta entre el tacón y el aro, la tapa o las cenefas. Las cenefas de maderas claras se pueden sellar fácilmente con 2 o 3 pasadas de goma laca, que luego se va a eliminar durante el lijado. La aplicación es muy simple, pero hay que procurar utilizar una técnica que nos permita empujar y compactar el producto dentro de los poros. Este concepto es muy importante en este tipo de tapaporos, para dar el menor número de manos posible. Yo personalmente prefiero utilizar una muñequilla de algodón ligeramente humedecida con agua. Es una técnica muy parecida a la tradicional forma de dar la piedra pómez. La muñequilla no solo me permite aplicar más fuerza para introducir y compactar el tapaporos, sino también me permite más control en la aplicación del producto. Además, la muñequilla es ideal para trabajar el producto en zonas complicadas y superficies curvas como por ejemplo los aros, donde es más difícil utilizar la espátula. No recomiendo utilizar una brocha, porque no permite compactar bien el producto dentro del poro y a la larga es posible que se acabe marcando. Sea cual sea la técnica que prefieras, lo importante es dejar el poro relleno y una capa lo más fina posible sobre la superficie. Esto nos va a ahorrar un poco de trabajo en el siguiente paso. Este tipo de tapaporo está pensado para dejar solo el producto que hay dentro de los poros. Así que hay que eliminar el exceso con una lija lo más fina posible, de 220 en adelante. Cuanto mejor haya sido la técnica de aplicación, más trabajo nos vamos a ahorrar en esta fase del lijado. Este trabajo hay que hacerlo con mucho cuidado, procurando lijar solo lo necesario. Aunque es inevitable, hay que procurar no sacar de los poros el producto, para evitar tener que dar muchas manos. Este tapaporo se lija con mucha facilidad, así que hay que hacerlo con cuidado y sin apretar demasiado. La diferencia entre una madera con el poro abierto y otra con el poro relleno es muchísima. Y esto, por supuesto, luego se va a ver reflejado en el acabado, que será tan bueno como lo sea el trabajo que hay justo debajo del barniz. Es muy importante limpiar cualquier mancha o resto que haya quedado del tapaporo, porque de lo contrario, luego será visible bajo el barniz. La lana de acero, por ejemplo, es ideal para limpiar la madera. Otro paso fundamental para alcanzar la excelencia en el acabado es desengrasar toda la superficie antes de proceder con el barniz. El mismo alcohol que se utiliza con la goma laca, por ejemplo, es ideal para dejar la superficie perfecta. Este paso también nos ayuda a comprobar que no se haya quedado ningún defecto en la madera, ni marcas de lija, arañazos, ni poros sin rellenar. Ahora ya estaríamos listos para aplicar el barniz que hayamos elegido. En este caso yo voy a utilizar goma laca. Espero que el vídeo haya sido útil y os ayude a mejorar el acabado. Un saludo.